Hola a todos. Si buscan dominar absoluta y técnicamente el derecho constitucional, están en el lugar correcto. En este análisis vamos a meternos de lleno y de manera exclusiva en todos y cada uno de los temas que componen la famosa Bolilla 3. Nada de distracciones, solo el contenido duro y sustancial que necesitan conocer a la perfección sobre la estructura de poder y la jerarquía normativa en Argentina. Empecemos. Nuestra hoja de ruta de hoy es súper clara. Vamos a barrer sistemáticamente con los 5 pilares de la unidad. Primero, supremacía y bloque federal. Segundo, control de constitucionalidad. Tercero, casos atípicos y límites. Cuarto, control de convencionalidad. Y finalmente, poder constituyente y sus reformas. Sección 1. Supremacía y bloque federal. Para entender cómo funciona cualquier sistema jurídico, hay que imaginarse un edificio. Y la supremacía constitucional es literalmente el cimiento de ese edificio. No es una simple frase poética o un ideal inalcanzable, para nada. Es un principio lógico y arquitectónico súper estricto. La Constitución está en la mismísima cúspide. Cualquier ley, decreto o tratado que intente ir en su contra nace nulo. Así de simple. Es la regla maestra que le pone un freno indispensable al poder del Estado. En Argentina, la base histórica de todo esto siempre fue el famoso artículo 31, que ponía la Constitución, las leyes nacionales y los tratados en la cima. Pero, mucha atención acá, porque la reforma constitucional de 1994 causó un verdadero terremoto en esta estructura. Cambió por completo las reglas del juego al elevar ciertos tratados internacionales a lo más alto de la pirámide jurídica, modificando para siempre cómo se subordinan las leyes internas. Y eso nos lleva a un concepto que es absolutamente vital hoy en día, el bloque de constitucionalidad federal, que entró con la reforma en el artículo 75, inciso 22. Ya no tenemos una constitución solitaria allá arriba, ahora es un bloque entero. Tratados de derechos humanos como el Pacto de San José de Costa Rica comparten exactamente la misma jerarquía suprema. Ojo, no derogan a la Constitución, sino que se complementan con ella para formar un escudo protector muchísimo más amplio y robusto. Sección 2. Control de constitucionalidad. Ahora bien, decir que la Constitución es suprema suena muy lindo en la teoría, pero es casi inútil si no existe una maquinaria real y efectiva para defenderla. Y la historia nos muestra exactamente de dónde salió esta idea. Allá por 1610, en Inglaterra, el juez Edward Coke trazó la primera línea en el caso del Dr. Bonham, diciendo básicamente que el derecho común le ponía un límite a los actos del Parlamento. Pero el gran golpe sobre la mesa fue en 1803 en Estados Unidos con el famosísimo fallo Marbury contra Madison. Ahí, el juez Marshall inmortalizó la revisión judicial, el deber absoluto de los tribunales de invalidar cualquier norma que choque con la Constitución. Sabiendo que este control existe y es tan importante, hay que aclarar que no en todos los países funciona igual. Hay distintas modalidades. La doctrina jurídica armó clasificaciones súper precisas para que podamos entender cómo cada país diseña su propio motor de revisión. A ver, desarmemos un poco esta taxonomía del control porque es clave para el examen. Si miramos el órgano, el control puede ser político o judicial. Y dentro del judicial puede ser difuso, donde cualquier juez controla, o concentrado en un único tribunal constitucional. Según el momento, se hace a priori, antes de que salga la ley, o a posteriori, con la ley ya vigente. Si hablamos de cómo se articula, puede ser por vía de acción, o sea, demandando directamente su inconstitucionalidad, o por vía de excepción, utilizándolo como defensa dentro de un juicio. Y por último, los efectos, interpartes, que solo aplica a los que están litigando, o erga omnes, que directamente expulsa la ley del sistema para todo el mundo. Entonces, si agarramos todas esas categorías y las aplicamos al sistema federal argentino, nos da un perfil súper específico y claro. Nuestro control es judicial y difuso, o sea, cualquier juez de cualquier fuero tiene ese poder. Funciona a posteriori, sobre leyes que ya fueron promulgadas. Se articula principalmente de forma incidental en medio de un proceso y sus efectos son puramente interpartes. Pero el dato fundamental es este. Siempre requiere un caso concreto. La justicia argentina no emite opiniones teóricas sobre leyes en abstracto. Sección 3. Casos atípicos y límites. Pero claro, el poder de los jueces tampoco es infinito. Hay fronteras que no se pueden cruzar, y la más evidente es la teoría de las cuestiones políticas no justiciables. Para no romper esa sagrada separación de poderes, los tribunales reconocen que hay decisiones como declarar una guerra o intervenir una provincia que son exclusivas del Poder Ejecutivo o del Congreso. Los jueces no pueden meterse a gobernar ni legislar usando el control constitucional como excusa. Lo que sí es interesantísimo es cómo evolucionaron las sentencias últimamente.
Tradicionalmente, un juez declaraba una ley inconstitucional y listo. Era a todo o nada. Hoy en día existen las sentencias atípicas. Un juez constitucional puede dictar una sentencia interpretativa para salvar una ley dándole un sentido específico acorde a la Constitución, o una sentencia exhortativa, donde básicamente le señala al Congreso que hay un vacío legal inconstitucional y que tienen que legislar al respecto. Es una herramienta jurídica increíblemente sofisticada. También hay que tener muy en el radar lo que pasa con la famosa norma importada. ¿Qué hacemos cuando tenemos que integrar resoluciones de afuera o normativas transnacionales al derecho interno? Bueno, esa norma extranjera no entra sino más, ciegamente. Tiene que pasar sí o sí por el riguroso escáner del control de constitucionalidad local, para garantizar que no haga cortocircuito con nuestro propio orden público. Sección 4. Control de convencionalidad. Acá entramos en lo que es, sin duda, el paradigma más moderno y a veces más tenso de la materia. Es el choque y la convivencia entre dos jurisdicciones gigantes. Por un lado, vemos la evolución de la doctrina de nuestra Corte Suprema Nacional adaptándose al derecho internacional, y por otro, la postura vinculante y súper fuerte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que bajó la línea de que los jueces locales no solo deben mirar la Constitución Nacional, sino que están obligados a contrastar las leyes internas con la mismísima Convención Americana. Y los rasgos de este control de convencionalidad son contundentes. Los jueces tienen que aplicarlo de oficio, es decir, incluso sin ninguna de las partes en el juicio se lo pide. El objetivo principal es mantener una armonización normativa constante. Obviamente existe lo que llamamos el margen de apreciación nacional para respetar las realidades propias de cada estado, pero la regla general es que los fallos de la Corte Interamericana proyectan efectos poderosísimos sobre todos los tribunales de nuestro país. Sección 5. Poder constituyente y reformas. Ya entendimos la supremacía y cómo se la controla, pero la pregunta lógica de fondo es, ¿quién tiene la capacidad suprema de crear o cambiar esa constitución? Ese es el famoso poder constituyente. Es la voluntad política en su forma más pura y arrolladora. Y técnicamente, en la bolilla, hay que separar dos cosas. El constituyente originario, que es el que funda el Estado desde cero y no tiene límites, y el constituyente derivado, que es el que usamos para reformar y que está atado de manos a las reglas y mayorías estrictas que marca el artículo 30. Y aplicar esto en Argentina tiene su complejidad, porque somos un país federal. Acá hay una tensión constante. Tenemos un Estado nacional soberano, pero también están las provincias que son preexistentes, que son autónomas, y que ejercen su propio poder constituyente provincial para armar sus propias constituciones, siempre y cuando, claro está, respeten el sistema republicano y los lineamientos del poder federal nacional. Si hacemos un repaso rapidísimo de la historia, el ejercicio de este poder derivado nos dejó hitos fundamentales. En 1860 fue vital para sumar a Buenos Aires al Pacto Federal. En el 66 se ajustaron los impuestos a las exportaciones. En 1898 hubo modificaciones institucionales sobre ministros y diputados. Después vino la gran reforma del 49 introduciendo el constitucionalismo social, que luego sería derogada, dejándole la puerta abierta a la Convención de 1957 para consagrar los derechos sociales en el icónico artículo 14 bis. Y finalmente la trascendental reforma de 1994, que reconfiguró por completo el poder, creó nuevas instituciones e integró los tratados internacionales al bloque supremo. Para ir cerrando esta inmersión técnica, les dejo una pregunta profunda para pensar. ¿Puede existir realmente una supremacía constitucional si no tenemos un mecanismo de control que sea efectivo, independiente y súper riguroso? La realidad es que las normas no se defienden solas. Necesitamos operadores jurídicos valientes y bien preparados. Sin control jurisdiccional, la Constitución corre el gran riesgo de ser solo un documento lleno de buenas intenciones. Ojalá este análisis les permita dominar con absoluta solvencia todos los requerimientos de la bolilla 3. Hasta la próxima.